Museo Mariátegui, les damos la bienvenida a todos ustedes. Esta noche tenemos el gran honor de presentar un libro tan importante, tan de vital importancia, maravilloso. El libro se llama Don Dante Alighieri, de Amado Muñoz Puchka. Él es poeta, catedrático, conferencista, autor de textos escolares. Harold Alba nos habla sobre su libro y habla hace una entrevista creo, en el diario El Expreso, una columna, y ahí nos habla de la importancia de este libro, de esta narración, y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, y yo sobre todo porque es de mi tierra, de Amazonas, y qué grandioso para nosotros, para el departamento de Amazonas, presentar acá en el Salón Rojo, en el Salón de Mariátegui, donde recibían a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos. Es un sitio de mucha importancia, este lugar donde estamos sentados hoy. Él vivió acá sus últimos años, sus 5 o 6 años, acá con sus hijos, con su esposa Amalia, con su esposa Anita. Y al leer yo en el diario El Expreso, me llamó mucho la atención lo que dice Amado. Agradece a Harold Alba por su escrito y le dice pues que con la publicación de mis libros, estas son sus palabras, he querido demostrar a mis estudiantes que sí se puede aportar aún por la lectura en el Perú. Y también estoy de acuerdo con Harold, porque yo también he leído el libro y nos abre los ojos y nos hace ver una realidad que muchas veces se sucede y que sobrepasa la ficción, ¿no? Y nos hace ver las injusticias que a veces cometen las personas que tienen cierto poder y se aprovechan de ello y hacen mucho daño, son seres muy inhumanos. Y este libro, el personaje es Agapito Tuesta, un cura que es de los sábados, un ser humano que no tiene piedad y que utiliza su poder para maltratar y enriquecerse y buscar más, y no le interesa nada más que él. Entonces y dentro de ese texto a mí me impresionó muchísimo encontrar a Francisco Izquierdo Ríos. Francisco Izquierdo Ríos, un gran escritor, un gran maestro, que por luchar contra las injusticias y todo era castigado y era trasladado en su profesión a diferentes sitios tan inhóspitos, pero él ahí seguía luchando muchas veces, ¿no? Contra esos curas o profesores o directores que se aprovechaban de su poder. Entonces yo felicito a Amado por esta entrega que nos da hoy, de verdad, y bueno, y también saludo a la mesa de honor. Ahora tenemos a dos distinguidas personalidades quienes van a hablar sobre este libro. Se encuentran con nosotros Iván Adriancén Sandoval, Igor Poma Yupanqui, a quienes los recibimos con fuertes aplausos. Y a Amado. En primer lugar tenemos la participación del maestro Iván Adriancén Sandoval, quien va a hablar sobre esta maravillosa obra. Él es escritor, ha publicado libros, es director también de Caivas Ediciones, también tiene narrativa, Tiras de Perros, con la editorial Suma, publica artículos en El Expreso. Aquí a él lo recibimos con fuertes aplausos y le damos la bienvenida. Buenas noches, Amado. Te agradezco infinitamente que me permitas estar aquí para poder comentar sobre tu libro. A mí me cayó de casualidad. Harold Alba, casi de pasada, porque ya lo estábamos pidiendo, me dijo: oye, toma este libro, te lo regalo, lo leí. Llegué a la casa y el nombre me llamó la atención, Don Dante Alighieri. Entonces yo pensé que era sobre Dante, ¿no? Y comencé a leerlo y me impactó, o me atrapó el prólogo, la presentación que haces de él, cuando narras, de dónde, como te tratas de explicar de dónde viene la inspiración para contar esta historia.
Pero cuando fui entrando y conociendo, debo decirle que este libro lo leí en una sola noche, porque me atrapó. Yo soy en el editorial, yo soy muy intuitivo. Cuando edito, yo soy muy intuitivo, y emocional. Cuando a mí un libro no me gusta o un texto no me gusta, lo termino de leer, pero ya forzadamente, ¿no? Entonces, ya no es como la lectura que me atrapó, tu narrativa me atrapó. Y yo pasaba una página, terminaba y voy a ver a otra. ¿Qué va a pasar con este señor Agapito Tuesta, ¿no? Y que me hizo pensar, lo primero que me llevó a recordar a un escritor español que leí cuando estuve por allá viviendo, y de Alfonso Falcone, que él contaba de que en una zona, en Andalucía, en un pueblo de Andalucía, había un sacerdote de ojos verdes, y todos los hijos de los moros tenían ojos verdes, como él. Inmediatamente lo relacioné, ¿no? Agapito Tuesta lo relacioné con este curita tan prolijo, ¿no? Entonces, pero a mí el libro me ha gustado. Tiene una narrativa muy fresca, atrapa, subyuga la atención de uno quiere, como un niño quiere seguir avanzando y avanzando y avanzando. Pero me preguntaba, decía, ¿hasta qué punto el escritor, en este caso Amado, tú logras, porque me interesó saber quién era Amado, porque comencé a buscarte, después nos hemos conocido, Carlos nos ha presentado, y me doy cuenta de que tú tienes una vena y una raíz religiosa, ¿no? Eres cercano a la iglesia, y más cuando fui a la presentación que Harold, que fue ahí en la universidad en Champañá, si no me equivoco, me llamaba la atención que hasta una monjita hablaba de ello, ¿no? Habló muy bien del libro, y yo me sonreía porque yo no paré hasta terminar, ¿no? Una narrativa fresca, muy bien escrito, con muchos mensajes muy cuestionantes, no es de un lenguaje sumamente rebuscado, es un lenguaje indirecto, fresco, invita a leerlo y sobre todo invita a descubrir más, ¿no? A mí me encantaba la narración, la forma en que tú describías Luyo y los pueblos de la serranía, de la zona en la que se desarrolla todo esto. Cómo describes la vivencia del padre y cómo va descubriendo la avaricia de él. No quiero contar ni quemar la historia, pero poco a poco el libro va atrapando y te das cuenta que Agapito Tuesta que solamente él sigue patrones que hereda de su padre. Y cómo al final vas concatenando toda la historia con los personajes que van apareciendo y uno va entendiendo por qué razón el personaje de Agapito Tuesta es así. O sea, ha construido un personaje tan complejo y a la vez es un antihéroe. ¿Por qué no lo puede estudiar? No llega a estudiarlo. Siendo tan truán como él, yo lo llegué a odiar a Agapito Tuesta. No me pareció, pero bueno, es consecuencia, ¿no? Me daba la razón y en mí reafirmaba, porque yo he sido catequista, yo he hecho retiros, pero conforme fui leyendo y entendiendo cómo era, comencé, ahora mis amigos catequistas se molestan conmigo porque yo les digo que la religión es un invento de los hombres, ¿no? Para dar la dominación de otros. Yo creo en Dios, pero también he leído sobre curas como Agapito Tuesta, y he conocido a curas como Agapito Tuesta, ¿no? He conocido a curas así. Entonces me sorprendió, pero no llegué a tener ningún espíritu en contra de Agapito. Al contrario, me cayó bien, y me dio pena su final, ¿no? Me da pena el final que tiene. Una de las cosas que a mí me gustó, y me gusta cuando yo encuentro un libro, es las frases que nos dejan, ¿no? Los humanos terminamos en el infierno o creyendo en él porque no logramos perdonarnos. Maestro.
gracias para hacer las frases. Espero que un día me dé secreto para poder aprender a hacer así. Y la parte final, sabemos de sobra lo que nos conviene y hacemos lo contrario. Tienen que leer este libro, tienen que adquirirlo, es un hermoso paseo por la sierra, por nuestra tierra, con personajes muy nuestros y con realidades que muchas veces no se tocan, ¿no? Con realidades que muchas veces no se tocan. Es un excelente libro, vuelvo a decir, por una muy buena narrativa que atrapa, que subyuga, que no te permite abandonarlo, sino hay que seguir descubriendo. Y el desenlace para mí no es previsible, pero me parece justo. Y para mí fue un descubrir un gran escritor. Y te agradezco por permitirme estar acá y comentar lo bueno que me ha parecido esta novela. Una novela que me dice, Carlos, que es una de las primeras que estás haciendo, porque has estado siempre dando vueltas por la poesía y la publicación de antologías, pero me parece excelente y me gustaría que continuemos así y por ahí compartir algunas conversaciones sobre esos temas. Muchas gracias. Te felicito. Agradecemos las palabras del maestro Iván Andresen, porque es cierto lo que dice. Yo también empecé a leer el libro y de verdad no lo podía dejar, y al final todavía me encuentro con mi abuelo, Francisco Ríos, y fue impresionante. Y de verdad que es una narrativa nos ha sorprendido. Nosotros hemos presentado muchos libros acá y yo le comentaba a Amado que de verdad que nos ha sorprendido muchísimo, porque tiene una narrativa muy fluida, entendible, sin poses, natural, y de verdad que te felicito nuevamente, Amado Muñoz. Y lo más lindo es que es en mi tierra, Luya. Así que gracias. Bueno, ahora sí tenemos la participación del maestro Igor Comaypanqui, autor de bellos caligramas y amante de la vida, ha publicado muchos libros, el último, Canto. A él lo recibimos con calurosos aplausos. Vamos a ver. Mi abuela, que solía recelar de los artistas y sobre todo de los poetas y escritores, porque según ella, además de ociosos, eran mentirosos, algo de razón tenía. Lo dijo hace más de 50 años. 30 años después escuché a Vargas Llosa decir algo también parecido, ¿no? Sino de otra manera. Él decía que en una reunión de escritores uno no sabía si creerle a alguien, ¿no? Porque todos los escritores son mentirosos. Pero esa mentira tiene una función, ¿ya? El escritor le dice ficción para soliviantar la cosa, ¿no? Pero la mentira tiene una gran función dentro de la literatura. ¿O acaso ustedes creen que en verdad un enamorado se llevó a la princesa Helena y por eso hubo la guerra de Troya? No creo que quede esa historia, ¿no? Porque cuando murió ese personaje de 100 años de soledad, el pueblo se llenó de mariposas amarillas. No creo que eso realmente sea la verdad. Pero la función de la mentira, ¿no?, en la literatura sobre todo, tiene la magia, ¿no? Nos conduce a eso. Y de alguna manera la mentira sacraliza la humanidad, sacraliza la misma historia, ¿no? Y desacraliza la verdad. Cuando yo veía a mis tías, cuando encontraban a la más abuelita de todas, le decían, qué linda estás. Yo era chico y decía, linda no la veo. Pero esa mentira surtía un gran efecto. Y aquí, ¿dónde está eso aquí?
en las palabras preliminares, Amado nos dice que él recibió un manuscrito, ¿no? Le dijeron, le contaron una historia y casi enfatiza de que es una ficción. Entonces ahí es donde entra a tallar la mentira, ¿no? La mentira hablando, digamos, de manera artística, ¿no? Porque si hay alguien que cree que hay una única verdad, acá está viviendo en otro universo paralelo, ¿no? Y la literatura se nutre de la mentira. Ojo, no de la mentira rastrera, no de esa mentira. Ese es el primer punto que quería abordar. El segundo punto tiene que ver con la idea del eterno retorno. Iván hablaba de eso, ¿no? Cómo se repiten las historias. El padre de Agapito fue un obispo. Y ese obispo, ¿no?, le dio una vida, lo metió al seminario, lo indujo a ser cura. Y él sigue el ejemplo del padre, él repite la historia del padre. Y cuando tiene un hijo con Natividad, lo que hace Agapito es, convencido de que la única manera de poder triunfar en la vida es siendo justamente cura, ¿no? Yo también fui catequista, Iván. Entendemos muy bien. Sí, sí. Entonces, Nietzsche decía eso, ¿no? Es más, ni siquiera lo afirmaba, él pregunta, en la Gaia Ciencia, lo que pregunta es eso: ¿qué tal si nosotros estamos repitiendo constantemente algo que ya ocurrió? ¿No? Él dice, ¿qué tal si te aparece en algún momento una especie de demonio y te dice que todo lo que tú estás viviendo ya lo viviste antes y lo vas a volver a vivir? En este país sucede eso todo el tiempo, ¿no? Repetimos la historia todo el tiempo. Es la serpiente que se está mordiendo la cola, ¿no? Y ese concepto del eterno retorno se ve aquí en el libro, ¿no? Se aterriza en el libro. El tercer concepto o la tercera idea que voy a compartir con ustedes está encadenado al primero, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de la muerte o la desaparición del autor, de Roland Barthes, ¿no? Lo que ustedes tienen aquí ya es lenguaje. Ha tenido que transcurrir mucho tiempo para que la lingüística, la literatura comparada, nos diga que una cosa es el autor, o sea, el ser viviente, y otra cosa es otro es el que cuenta. Son entidades distintas. Y es más, lo que queda, que es lenguaje, que es lo que pervive, ¿no? Ese tejido de términos, de palabras, eso es lo que le habla al lector. El lector no encuentra la voz necesariamente del escritor, ni del autor, ni siquiera del personaje principal. Al final de cuentas, lo que encuentra es la palabra escrita. Algún día nosotros ya no vamos a estar. Eso es inobjetable. Pero lo que va a quedar es justamente eso, ¿no? El lenguaje hablándole, ¿no?, al mismo lenguaje y al hombre mismo. Por eso obras como estas son valiosísimas. La historia de que el cura tenía hijos es una historia archiconocida. Claro, ahora menos, ¿no? El mundo ha cambiado, pero eso lo hemos sabido desde siempre, en todo lado. Y lo que nos trae Amado, lo que nos entrega, es justamente eso. Estamos repitiendo, lo único que estamos haciendo es nuevamente viviendo algo que ya hemos transitado. Para concluir, concuerdo plenamente con Iván. Hay una cosita que quiero añadir, es justamente la parte ya poética del libro, la vena poética del libro.
porque además del amor por Dante, ¿no? Amor a la predilección por Dante Alighieri, ¿no? También Agapito Tuesta escribía poemas. Ahora, allí hay un desdoblamiento, que yo creo que el verdadero poeta está acá, sentado, ¿no? Y por momentos ese poeta dialoga consigo mismo. Perdón, además yo pensé que en algún momento vivencias del libro eran vivencias personales. No lo digamos Tan abiertamente. ¿no? Cuando él dice, ¿qué escondes, corazón, que te olvidaste de reír como hace tiempo? Hasta allá parece una canción, ¿no? Miren, ¿verdad? En cuanto a la métrica. Y la pregunta es, ¿a quién le está hablando? Porque él está escribiendo eso a su querida, pero en realidad parece que se está diciendo a sí mismo también. Hay algo de eso en la parte poética del libro. Vamos a ver, he señalado algunas páginas. Seguramente se me van a escapar algunas. El sopor inclemente y mustio de estas evocaciones no impiden que te quieran. Y así, doliente y taciturno, te traeré a mi regazo para amarte como tal. Dos más, o quizá una. En el colofón, Iván hablaba justo la parte final y por un momento dije, ya me robaron la cita. Miren lo que dice al final. Yo ya he muerto otras vidas. He retado al destino y a mi suerte. Una agonía más. Es solo un consuelo. Y aquí hay un entramado. Aquí hay filosofía. Toda una concepción de la vida. Entonces este libro es riquísimo porque narra, porque cuenta, pero también porque canta, ¿no? Y enseña. De verdad. Y yo lo felicito a este Amado por la delicadeza que ha tenido, ¿no? Para entregarnos una obra que va a perdurar. Es cierto, el libro se deja leer. Se deja leer fácilmente, pero no porque es fácil, sino porque está bien contado, ¿no? Porque está bien narrado. Entonces aquí hay un oficio de años, un ejercicio, ¿no? Que seguramente pues le ha costado bastante a él. Tanto es así que él confiesa que en algún momento dudaba mucho de publicar el libro. Pasó mucho tiempo para que ocurra eso. No me lo ha dicho, está acá. Me siento muy contento de estar con ustedes y sobre todo en familia. Cuando estábamos en la puerta le decíamos, somos pocos, pero vamos a estar en familia, es lo mejor. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Hilar Vigorta. Ahora sí tenemos la participación del autor del libro, él es Amado Muñoz Kuchka, estudió lengua y literatura en la Universidad Marcelino Champañán y formación magisterial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También realizó estudios de formación teatral en el Instituto de Música y Arte Escénica en La Paz, Bolivia, y una maestría en literatura infantil y juvenil por la Universidad Marcelino Champañán. Ha compilado y editado más de 20 antologías literarias de diversos participantes en concursos escolares y universitarios. Y también Amado escribe poesía, escribe poemas, y también los ha publicado muchas veces por el Facebook, por otros sitios, que de verdad que hay que reivindicar eso también, porque es un poeta. Nos da mucha alegría tener este libro, este nacimiento de esta novela,
y le damos muy fuertes aplausos a Amado Muñoz Cristian, a todos ustedes. Muchas gracias, Fanny, por esta acogida. Gracias, Iván Adriansen. Estimado Igor Poma. Igor Poma es mi alumno, mi amigo. Hace poco he presentado un poemario suyo en la Universidad de Champañat. Es un poemario de caligramas que espero tengan la oportunidad de leerlo. Y con Fanny somos amigos de la infancia. Nos hemos vuelto a reencontrar aquí en Lima porque yo realizaba una investigación sobre su abuelo, el gran pionero de la literatura infantil, Francisco Izquierdo Ríos, a quien seguramente le debemos mucho, y yo personalmente le debo mucho. Cuando yo tenía 8 años leí por primera vez El Bagrecito y me quedé sumamente complacido. Y algunas de sus declaraciones también, yo tuve contacto con mis profesores de literatura que hacía alusión a esa naturalidad para escribir, como crece la hierba. Y quise complacerme también, incluyendo al menos una escena de este gran personaje de nuestra literatura y de la vida, que fue Francisco Izquierdo Ríos, cuando quizás es el único en toda la novela que se enfrenta a este pilluelo. Agradezco la presencia de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos de Arzam, de Marcos Carrascal, de José Castro y de cada uno de ustedes, del pintor Bruno Portugués, porque de una u otra manera reafirma mi compromiso para seguir escribiendo. Yo no soy un escritor de profesión, soy profesor, me dedico a enseñar lengua y literatura en la Universidad de Champañat, y como ya lo decía Fanny, escribí o escribo mis obras como para dar como modelo, como ejemplo a mis alumnos para que también se atrevan a escribir. Y en esta parte final del prólogo de mi novela, justifico un poco, ¿no?, con cierta verosimilitud esta novela. Dice: comencé a escribir este relato no solo para contar una historia, sino para enterarme de todo lo que pasó y pudo haber pasado por la cabeza de Agapito Tuesta cuando actuó como lo hizo. Tantas veces de niño yo me preguntaba, casi digo que no lo conocía a Agapito Tuesta, pero hace rato hablábamos con Fanny, sí lo conocía a Agapito Tuesta. Y yo de niño me preguntaba, porque ya yo sabía su historia. Sí. Pero un día, un amigo que es fiscal de Moyobamba, Lucho Portocarrero Tuesta, nos narró esta historia. Dice: mi abuelo, mi tío, era un cura avaro, dividió el cementerio en 3 partes y cobraba a su antojo a la gente. Ahí está el meollo de esta novela. La historia original la cogí de ahí. Estoy hablando del año 1985. Empecé a escribir esta historia más o menos en el 86, cuando yo vivía en Arequipa. Desde ahí empecé a escribir. Lo hice en máquina de escribir, por eso me costó bastante recuperar algunas primeras ideas. Y desde ahí lo fui dando vueltas y vueltas hasta que llegó a manos de José Castro, editor de Arzam. Él es la persona que me motivó a publicar esa novela. Si no, no se hubiera publicado. Porque yo trabajo en una universidad católica y
era un poco receloso para mí, tenía un cierto recelo, quiero decir, publicar esta casi crítica a un cura de esta manera, porque pensaba que no me iban a entender quizás, pero las reacciones han sido todo lo contrario. Ya lo decía Iván, en la primera presentación que hicimos en la Universidad de Champañar, quien hizo unos comentarios fue una alumna mía que es una religiosa que en mi clase estuvo un día leyendo con toda pasión y veía sus gestos, ¿no? Y cuando yo tuve la oportunidad de conversar con ella, me dijo, sí, este cura me da tanta cólera, a diferencia de, ¿no? Y hubo una casualidad que ella se ofreció, me dijo, sí, yo quiero comentar la historia. Y la presentación que hicimos en la universidad, con el riesgo de que vaya a despotricar de la novela, de repente dije, no vayan a leer esta novela, no sé, con ese riesgo hicimos que ella comente, ¿no? Y nos dio sus impresiones. Lo que quiero decir también esta noche es que esta novela no ha sido fruto de la improvisación. Es una historia pensada. Yo tengo en mi haber inédito 4 novelas similares a esta, pero esta es la que más me ha apasionado siempre. Esta es por eso, y bien ya lo decían Iván e Igor, he trasladado de mi producción lírica unos poemas para que calcen con la historia. Es una historia que yo les invito a leer con ojos críticos, pero también hay una parte didáctica, porque yo soy maestro, yo soy profesor. Esa parte de crítica al sistema educativo, a ese círculo vicioso del sistema educativo, que de una u otra manera tiene que parar si queremos que las cosas cambien en nuestra sociedad. ¿Cuántos agapitos tuestas personificados en curas, congresistas, maestros, policías, deambulan por nuestra sociedad? Y no solamente en el Perú, a nivel mundial. Les invito a leer Don Dante Alighieri, mi primera novela, con la esperanza de que puedan compartir conmigo sus experiencias. No pienso escribir una continuación, pero de repente se puede hacer algunas modificaciones de algo, ¿no? Otra de los motivos que ha sido la publicación de esta, que me ha empujado a la publicación de esta novela, ha sido en una conversación justo en la casa de Fanny y de su esposo, el pintor Bruno Portugués, antes de que empiece la pandemia, con mi amigo Marcos Carrascal. Yo les conté brevemente la historia, ¿no? Y mi hijo que estaba ahí, ¿no? Mi hijo José dijo, sí, hay que publicarlo, papá. Y entonces ella comprometimos a Marcos, ¿no? Y a Editorial Arzam. Pero el editor no lo había leído. Cuando lo leyó José Castro, él me comentó que sí, ¿no? Que sí, de una u otra manera se inspiraba, se publicaba. A decir verdad, esta novela yo la compartí con otro amigo para que lo publicase. Me parece que se le traspapeló, ¿no? Pero bueno, todo tiene una razón de ser. Les agradezco por haberme escuchado y les agradezco también por la gentileza que tienen al compartir sus impresiones conmigo. Ojalá puedan hacerme llegar de alguna manera sus comentarios sobre esta historia, no para vanagloriarme, sino de repente para intercambiar algunas ideas. No es la vida de nadie, no es una biografía. Simplemente el motivo es un hecho, porque de la nada, nada sale.
Yo les agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes por haberme escuchado, y en especial a Iván Andreasen y a mi amigo entrañable Igor Poma, y a todos y cada uno de ustedes, a la Casa Mariátegui, en la persona de Fanny Palacios Izquierdo. Muchas gracias.